exponer en torno a la necesidad de estructurar una jurisdicción contencioso administrativa. Creo que con esta jurisdicción me ha sucedido lo que nos pasa a los seres humanos, que nos relacionamos por largo tiempo con una actividad viva, que tiene vida, y es que le tomamos mucho cariño. Para analizar el tema de la reestructuración del contencioso administrativo, me parece importante señalar los rasgos generales del diseño actual del contencioso administrativo panameño. En ese sentido, la primera característica o rasgo que yo observo es que tenemos una jurisdicción totalmente centralizada. Le agradezco al doctor Franco las referencias históricas a la creación de esta jurisdicción en el año 41 y desarrollada legislativamente en el año 43, porque ya pues me ahorro esa parte, pero sí quiero resaltar que el Tribunal Contencioso Administrativo que se creó en el año 43 de manera independiente del órgano ejecutivo y del órgano judicial, como decía la ley, funcionó hasta el año 56, cuando la jurisdicción pasa a la Sala Tercera de la Corte, pero igualmente se mantiene como una jurisdicción centralizada, con un único tribunal a nivel nacional que la ejerce. Esta jurisdicción ha contribuido significativamente a la consolidación de nuestro Estado de Derecho, pero ya ha cumplido 70 años, 2 meses y algunos días de estar funcionando. Entonces, es totalmente necesario abocarnos a su revisión. La legislación que está vigente y que regula el contencioso administrativo se ha quedado totalmente obsoleta, y la manera en que ha continuado funcionando ha sido por vía de la actualización de los fallos de la Sala Tercera de la Corte, quienes han interpretado en diferentes formas algunas materias, como por ejemplo, se ha reconocido el derecho a la tutela judicial efectiva dentro de la jurisdicción contencioso administrativa, a pesar que no tenemos ese derecho a nivel constitucional ni legal. La jurisprudencia de la Corte, por ejemplo, ha reconocido la existencia de este derecho. Igual ha ocurrido, por ejemplo, con la aplicación del principio de buena fe a una serie de procesos contenciosos administrativos, figura traída del derecho civil y sobre la cual ha escrito el profesor Jesús González Pérez una obra completa. A través de los fallos de la Sala Tercera, repito, se ha aplicado este principio a múltiples casos. Por otra parte, en materia de medidas cautelares, es conocido que la Sala Tercera ha ampliado la gama de casos a los cuales puede ser aplicada esta medida, por ejemplo, para suspender actos impositivos de carácter local, actos expedidos por los municipios, no así los actos impositivos establecidos por ley, que no pueden ser evidentemente suspendidos. De esta manera, también, por ejemplo, en materia de medida cautelar, la Sala ha establecido hasta requisitos que no están en la ley, como es el requisito de la apariencia de buen derecho. No discuto si esto es necesario o no, lo que planteo es que son criterios jurisprudenciales y no criterios que están establecidos en la ley, porque es una ley que se ha quedado atrasada. A mi modo de ver, el contencioso administrativo panameño concentra demasiadas competencias. Para demostrar esto, basta revisar el primer párrafo del artículo 98 del Código Judicial, que le asigna a la Sala Tercera el control de legalidad sobre actos, omisiones, prestaciones defectuosas o deficientes de los servicios públicos, resoluciones, órdenes o disposiciones que ejecuten, adopten, expidan o en que incurran en el ejercicio de sus funciones o pretextando ejercerlas funcionarios públicos o autoridades nacionales, provinciales y locales. Es decir, la Sala Tercera tiene competencia para conocer sobre una diversidad de temas de nuestra administración pública. Pensemos, por ejemplo, en materia de régimen bancario, régimen de seguros y reaseguros, seguridad social, urbanismo, régimen municipal, carreras públicas, contratación públicas, mercado de valores, mercado eléctrico, mercado de telecomunicaciones, etcétera, por mencionar solo algunos ejemplos. Y como si esto fuera poco, a la Sala Tercera también le corresponde decidir los medios de defensa
que presenten los ejecutados en los procesos ejecutivos por jurisdicción coactiva. Me refiero a las apelaciones, excepciones, incidentes y tercerías que pueden presentar estos ejecutados cuando la administración ejerce esa facultad de imperio y cobra los créditos a través de esta jurisdicción coactiva. Continuando con esta descripción del diseño actual del contencioso administrativo, observo que esta jurisdicción está organizada por procesos y no por pretensiones. Si uno desea plantear una reclamación ante la Sala Tercera, tiene que fijarse primero en el catálogo de procesos contenciosos administrativos que existen y que han ido en continuo crecimiento. En otras legislaciones, por ejemplo, se le da prioridad a lo que es la pretensión del demandante. Se evalúa si la pretensión es de ilegalidad o la pretensión es de ilegalidad más restablecimiento del derecho, o es de interpretación, o es de apreciación de validez. Nosotros hemos seguido un enfoque distinto en nuestro contencioso administrativo, estableciendo diferentes tipos de procesos. Por ejemplo, además de los contenciosos administrativos tradicionales como el de plena jurisdicción, el de nulidad, el de interpretación, el de apreciación de validez y el de indemnización, hemos creado procesos como el de viabilidad jurídica del pago a través de la ley de la Contraloría General de la República, proceso a través del cual la Contraloría le consulta a la Sala Tercera si debe proceder o no a refrendar una orden de pago o dar paso al cumplimiento de un acto administrativo que implica una erogación de fondos públicos. En el año 91 se crea un proceso muy importante que es el proceso contencioso administrativo de protección de derechos humanos, que a mi modo de ver tiene un enfoque que debería extenderse al resto de los procesos, al resto de la jurisdicción, y es lo siguiente: en este proceso contencioso administrativo de derechos humanos se cambia el enfoque tradicional de mirar la legalidad del acto por mirar la tutela de los derechos humanos justiciables que se plantean violados en este tipo de demandas. Entonces creo que eso es lo importante, que se tutelen los derechos del administrado más que mirar la legalidad o ilegalidad del acto. Sobre ese proceso creado en el año 91, nuestro distinguido procesalista Jorge Fábrega Ponce comentó precisamente este giro o este nuevo enfoque, que para él este proceso cambiaba de mirar la legalidad del acto a una tutela de derechos fundamentales. En el año 97 se crea en Panamá, también a través de la ley de la Autoridad del Canal de Panamá, un recurso para impugnar laudos arbitrales que deciden controversias entre la Autoridad del Canal de Panamá y sus trabajadores. Y parece que ya son tantos los recursos que se han creado que la propia Sala en el año 2003, a través de una sentencia, llamó a este recurso innominado. Entonces, también se le asignó su competencia, la capacidad para decidirlo, a la Sala Tercera de la Corte. Adicional a esto, en el año 2000, con la Ley 38 de Procedimiento General, que se ha mencionado varias veces, se introduce la figura de la advertencia de ilegalidad, que es un símil, es muy semejante a la advertencia de inconstitucionalidad que ya conocemos. A través de esta advertencia de ilegalidad, las partes dentro de un procedimiento administrativo pueden pueden plantearle a la autoridad que le consulte a la Sala Tercera si el acto o disposición reglamentaria que va a aplicar para decidir ese procedimiento es legal o ilegal. De esta manera, como ustedes pueden observar, hemos ido recargando nuestro contencioso administrativo con diferentes tipos de procesos. Otra característica de nuestro diseño actual en esta jurisdicción es que tenemos solo un procedimiento para decidir todas las causas. No importa la cuantía, no importa si se trata de un asunto de interés público, no importa si el derecho particular que se use violado lo ha sido evidentemente. El procedimiento contencioso administrativo es prácticamente el mismo para todas las causas, salvo algunas pequeñas diferencias. En eso la doctora Esmol, que estuvo tantos años en la sala, no me dejará mentir. Entonces, por ejemplo, un caso que se plantee por ilegalidad de una multa por un monto de 500 balboas se tramita con la misma fase, de los mismos términos de una demanda de indemnización en contra del Estado por decenas de millones de dólares.
Me parece que esto es un defecto de nuestro contencioso administrativo. Se deben establecer prioridades y a eso pasaré a la segunda parte de la exposición. También observo que existe un desarrollo asimétrico entre el derecho administrativo sustantivo y los procedimientos administrativos versus la estructura contencioso administrativa. Mientras que el derecho administrativo panameño se ha desarrollado en forma extraordinaria y en forma multidisciplinaria, nuestro contencioso administrativo ha permanecido estancado. Nada más a manera de referencia, les menciono que en el año 2006 se dictó una ley para regular el tema de protección al consumidor. Ese mismo año se dictó el nuevo régimen de contratación pública. En el año 2008 se reguló la jurisdicción de cuentas. En el año 2010 se modificó sustancialmente el procedimiento fiscal ordinario. En el año 2012 se dictaron normas administrativas para la protección al consumidor de seguros, de servicios de seguros, y observemos que recientemente se han dictado muchas disposiciones en materia de procedimientos electrónicos, creando expedientes electrónicos, actos administrativos en soporte digital, notificaciones a través de internet, publicación de actos en Gaceta Oficial Digital y el pago de tributos por vía electrónica. Estos temas ya están regulados en los procedimientos administrativos. Y nuestra estructura contencioso administrativa creo que no está preparada para juzgar la legalidad de este tipo de actuaciones. Hay que hacer modificaciones. Para cerrar esta primera parte del diseño actual del contencioso administrativo, veamos, por ejemplo, lo que es la carga de trabajo de la Sala Tercera entre los años 2008 y 2010. En el año 2008, la Sala Tercera atendió unas 735 entradas o demandas nuevas. En el año 2009, 809, y en el año 2010, 1108 demandas, lo que indica claramente la tendencia del ascenso de los casos que se atienden en esta sala. Quiero hacer la aclaración que dentro de estas cifras hay un promedio de 150 casos que provienen de la jurisdicción coactiva, ¿no? Esa es una carga de trabajo importante que se refleja dentro de esta competencia de la Sala Tercera. Ahora paso a la segunda parte de mi exposición para plantear algunas ideas en torno a lo que debe ser la reestructuración del contencioso administrativo. En primer lugar, creo que debemos abocarnos a un nuevo diseño constitucional del contencioso administrativo, preferiblemente con una nueva constitución. Nuestra constitución actual ya no resiste más parches. Tenemos que hacer una constitución nueva, una constitución legitimada por la sociedad. Y dentro de ese nuevo diseño constitucional, modificar el contencioso administrativo, para dejar claro, por ejemplo, que todas las personas tienen derecho a la tutela judicial efectiva, no solamente dentro del control judicial de constitucionalidad, sino también dentro del control judicial de legalidad. Se debe dejar consignado de manera expresa en la Constitución que la administración pública queda sometida en todas sus actuaciones a la ley y al derecho, y a las decisiones de los tribunales que se creen mediante ley, los tribunales administrativos o contenciosos administrativos. También requerimos una disposición constitucional con el objeto de establecer claramente cuáles son las pautas que regulan la responsabilidad del Estado, tema que ha tomado mucha importancia en las últimas décadas en Panamá. Como segunda idea, y en esto concuerdo plenamente con el doctor Franco, necesitamos codificar nuestros procedimientos para que sean coherentes. Perfectamente hay que incluir el procedimiento administrativo general o común, el procedimiento gubernativo o recursivo y el procedimiento contencioso administrativo de una manera articulada, estos tres procedimientos. Y ese es su orden lógico, esa es la forma lógica como debe regularse. Yo agregaría que debemos incluir dentro de esta codificación normas generales de la administración pública. Costa Rica, por ejemplo, tiene una ley general de administración pública desde hace muchos años que me parece muy buena. Y en el tema de la codificación, Colombia cuenta desde el año 84 con un código
el contencioso administrativo moderno que lo reemplazó en el año 2011 por una ley nueva. España también tiene su ley o su código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo. Estas referencias nos pueden servir de base para nuestra codificación en esta materia. ¿Qué elementos debe contener este código de procedimientos? A mi modo de ver, lo primero es que debemos crear procedimientos adicionales al procedimiento ordinario, por ejemplo, procedimientos sumarios para ciertas causas, procedimientos que hagan más expedita la decisión. En segundo lugar, establecer que el término de notificación al Ministerio Público, en este caso a la Procuraduría de la Administración, debe empezar a correr a partir del ingreso del expediente al despacho, tal como ocurre en la jurisdicción constitucional y en la jurisdicción penal. En tercer lugar, ampliar las facultades del tribunal en materia de medidas cautelares, puesto que actualmente, como ya se ha dicho, la única medida cautelar existente es la suspensión de los efectos del acto administrativo. Hay que establecer una medida cautelar nueva, por ejemplo, que el tribunal pueda ordenar la ejecución provisional del acto siempre que observe que el mismo se ajusta, a primera vista, se ajusta a la ley, ¿no? En algunos casos esta medida es necesaria. Concuerdo también con el doctor Franco en que debemos crear dentro del procedimiento el mecanismo de audiencia para decidir determinadas causas, porque esa es la tendencia del derecho a decidir las causas mediante audiencia. Y finalmente tenemos que eliminar la remisión al Código Judicial, al Código de Procedimiento Judicial Civil. El objeto del proceso judicial civil es completamente distinto, su naturaleza es distinta al objeto del proceso contencioso administrativo, en donde muchas veces lo que se debate son asuntos de interés público. Entonces, tenemos que crear normas propias de gestión y de actuación del contencioso administrativo. Otra de mis ideas es que se debe regular de manera especial en este código lo relativo a la responsabilidad del Estado. Es conocido que en las últimas 2 décadas se han planteado demandas muy importantes en contra del Estado en la Sala Tercera de la Corte por cuantías significativas. Sin embargo, las normas existentes que datan ya de, repito, de 70 años son muy escuetas. Entonces, en esta materia hay un amplio margen de discrecionalidad para la sala a interpretar. De manera que esto tiene que regularse. Por ejemplo, creo que es necesario crear la acción de repetición para que cuando el Estado pague pueda demandar al funcionario responsable que mediante culpa grave o dolo ha causado el daño. Creo que esta acción ya está muy desarrollada en Colombia, pudiera servir de modelo. También otra dificultad que tenemos en el tema de la responsabilidad del Estado es falta de disposiciones efectivas para ejecutar la sentencia. Las normas que tenemos actualmente no han sido efectivas, no han funcionado en materia de ejecución de la sentencia en contra del Estado. Y como última idea, quiero plantear pues que se deben crear tribunales judiciales de lo contencioso administrativo con jerarquía inferior a la Sala Tercera de la Corte. ¿Sí? Dentro del órgano judicial. Yo pienso que estos tribunales pueden tener la jerarquía de un tribunal superior de distrito judicial, pueden estar integrados por 3 magistrados y se le debe asignar unas competencias limitadas, como hizo España, mediante una lista tasada. Por ejemplo, algunos temas que pudieran conocer estos tribunales inferiores a la Corte serían demandas de ilegalidad en contra de acciones de personal que afecten a servidores públicos que no sean de carreras públicas ni estén protegidos por una ley especial, y que los que sí estén protegidos por esas leyes o por las carreras públicas, que esos otros casos continúen siendo conocimiento de la Sala Tercera de la Corte. De esta manera descongestionaríamos a la Corte de algunos casos que no tienen la relevancia como para llegar hasta ese nivel. Igualmente, estos tribunales superiores pudieran conocer de los mecanismos de defensa, medios de defensa que utilizan los ejecutados en los procesos ejecutivos por jurisdicción coactiva hasta cierta cuantía, digamos 250.000 balboas, y que de ahí en adelante los otros medios de defensa en procesos de unas cuantías superiores continúen siendo conocimiento de la Sala Tercera de la Corte. El tema de crear estos tribunales de lo contencioso administrativo
ya fue planteado el año pasado por la Comisión Especial de Consultas para efectuar reformas a la Constitución, mejor conocida como el Grupo de Notables, quien propuso la siguiente redacción para la Constitución. La jurisdicción contencioso-administrativa será ejercida principalmente por la Sala Tercera de la Corte Suprema. La ley determinará la forma en que otros tribunales integrarán y ejercerán la jurisdicción y la distribución entre ellos del control de legalidad. Una norma que me parece excelente. Quiero concluir señalando que existen razones suficientes para considerar que se necesita reestructurar en forma inmediata e integrar nuestro régimen contencioso administrativo mediante las reformas constitucionales y legales pertinentes, con el propósito de adaptarlo a los cambios y avances de la administración pública y de la realidad panameña. Para ello existen excelentes referencias en el derecho comparado que deben guiarnos junto con la experiencia nacional a producir un nuevo sistema de control judicial de legalidad administrativa acorde con un Estado de Derecho moderno. Les agradezco mucho su atención. Buenos días.